Quiero aprovechar para contarles de que este video fue realizado en la plataforma lumen5.com. Es un aplicativo que es un desarrollo de inteligencia artificial. Y si tú quieres sorprender a tu profesor en un seminario, taller o lo que tengas, úsalo, porque solamente basta poner el título del video y tú puedes obtener el resultado que tú has visto, con la ventaja que puedes optimizar el contenido del texto y adaptarlo a tus necesidades. Y si uno es profesor, ¿no?, puede utilizarlo para compartirlo con sus estudiantes y poder sorprenderlos y conectar con ellos. Muy bien, dicho esto, continuamos. Listo, el objetivo de ahora son fundamentalmente dos actividades. Uno, conocer los conceptos, mecanismos, sistemas y tipos de polimerización que se conocen en ontología y que tienen los materiales poliméricos. Y el otro, fundamentalmente, reconocer cuáles son los factores que afectan la polimerización y poder entenderlos cuando uno trabaja en la clínica. Entonces, este término ustedes ya lo conocen. Es un término que les resulta familiar porque lo han visto en primer año ya de carrera en el curso de bioquímica. Poli significa muchos y mero significa parte o partes. Entonces, la polimerización es la unión de moléculas químicas para constituir lo que se denomina un polímero. Este polímero es la unión de varios meros o monómeros pequeños para constituir una gran molécula. Como ustedes vieron en la parte de bioquímica, constituir un polímero va a depender de una serie de factores y los enlaces químicos, para poder ser quebrados, necesitan de unas condiciones para poder unirse con electrones libres y formar esta cadena polimérica. Entonces, vamos a revisar algunos detalles de esto para poder entender qué es lo que sucede en la clínica y con nuestros materiales en odontología. Dentro de los tipos de polímero, la literatura menciona fundamentalmente dos grandes familias de polímeros. Un primer grupo, que es un grupo de polímeros según su estructura espacial. Y estos pueden ser lineales, pueden ser ramificados o pueden ser cruzados. Acá tenemos una iconografía que nos representa cada uno de ellos y lo que nos está diciendo que vamos de menos complejidad a mayor complejidad. Quiere decir que un polímero lineal es menos complejo que un polímero cruzado y un polímero ramificado es menos complejo que un polímero cruzado. Por lo tanto, significa que la complejidad del polímero va a estar dado por el tipo de estructura espacial que presenta. Conclusión: polímeros lineales son menos complejos que polímeros cruzados. Y eso tiene un impacto en el tamaño de la molécula y en el peso molecular de la molécula. Y tenemos otro segundo gran grupo, que es los polímeros de acuerdo a sus propiedades, ¿ok? Pueden ser plásticos, pueden ser resinas y pueden ser elastómeros. Cada uno tiene una iconografía que representa cada uno. Los plásticos los tenemos contaminando el mundo entero en este momento y su restricción en su uso es muy importante para no generar mayor contaminación. Dentro de las resinas encontramos las resinas compuestas, que son polímeros que vamos a utilizar para procedimientos restauradores directos e indirectos. Y finalmente tenemos los elastómeros, que son polímeros también que se utilizan para impresiones de mayor exactitud por las características de fidelidad
que este material tiene para reproducir a estos objetos que son impresionados. ¿Qué cualidades o características presentan estos polímeros? Vamos a ver algunas de ellas, fundamentalmente dos. ¿Ok? Los monómeros pueden formar polímeros, pero para eso se tienen que dar algunas condiciones importantes. Condiciones importantes que se deben dar en el entorno y en contacto con ellas para generar este polímero. Entonces, primera característica, necesitamos un entorno para que se pueda producir la polimerización. Y uno de los entornos que es importante es la posibilidad de generar a través del calor la unión de la polimerización y hay algunos monómeros que para poder polimerizar necesitan una mayor energía térmica que otros. Y eso está relacionado por la complejidad de cada uno de ellos. Entonces, primera característica, ok, necesita un estímulo, puede ser calor, y producto de este quiebre de los enlaces dobles, por ejemplo, que en ese caso que estamos viendo, ok, va a permitir la unión de los monómeros liberando energía. Por ejemplo, es el caso de los acrílicos. Ustedes han tenido la oportunidad de trabajar acrílicos y el acrílico se caracteriza porque se mezcla el monómero y el polímero, ¿ok? Y luego hay una liberación de calor, porque es una reacción exotérmica. Y eso se produce por varias razones. Una es el choque entre monómeros que genera fricción y eso se traduce en calor. Y el rompimiento de los enlaces dobles de carbono que explica la producción de calor. Y la otra variable importante es la de contracción. Todo monómero que se va a juntar con otro monómero para hacer un dímero y este dímero juntarse con otros dímeros para generar un polímero, ¿ok? Al final de la reacción forma, forma una contracción, se produce una contracción de polimerización del material. Entonces tú tienes un monómero más otro monómero, más otro monómero, más otro monómero. Si se dan las condiciones en el entorno, que podría ser calor, podría ser luz o podría ser presión, ¿ok? Se produce la polimerización. Y al producirse el polímero, ¿ok? Se produce una cosa que es muy importante reconocer, es la contracción de polimerización. Por lo tanto, disminuye el tamaño de la molécula polimérica producto de la mayor contracción. Y eso es importante que lo tengan presente, porque, por ejemplo, la resina compuesta que trabajamos en boca tienen esta cualidad. Y es por eso que nosotros utilizamos adhesivos, para que en la preparación este polímero que se une a la estructura dentaria a través del adhesivo, el adhesivo evite que se desprende por esta contracción de polimerización que experimenta el material y que eventualmente puede generar fatiga. Entonces ahora entendemos, por ejemplo, la importancia del adhesivo y su uso en la clínica. Una de las cosas que tiene como objetivo es evitar que se desprenda el material polimérico, entiéndase resina compuesta, de la estructura dentaria eh, para garantizar una unión perfecta y una reparación de la estructura dentaria perdida en las mejores condiciones a través del tiempo. Por lo tanto, nos da predecibilidad y longevidad de la restauración. Fíjense todo lo que implica hablar de monómeros y de polímeros. Entonces es muy importante esto porque el resultado final es la aplicación de esta tecnología en la boca de nuestros pacientes. Vamos a ver a continuación lo que se llama mecanismos de polimerización. Una manera que tienen los materiales para polimerizar es a través de mecanismo de condensación. ¿En qué consiste? Tú tienes un monómero que se junta con varios monómeros para generar una nueva molécula que se llama polímero. La estructura A pasa a una estructura B.
que es diferente. Un monómero A pasa a una estructura más compleja, que es B, totalmente diferente. De tal manera que la unión de estos monómeros genera un polímero. Y una de las cosas importantes es que conocer que cuando se produce el mecanismo de polimerización de condensación, producto de la reacción química, se generan subproductos. Estos subproductos son característicos y patognomónicos de los materiales que polimerizan por condensación. ¿Y cuáles pueden ser estos productos o subproductos de la reacción? Puede ser agua, puede ser alcohol, puede ser amoníaco, entre otros. En el caso de odontología, por ejemplo, cuando uno trabaja con las siliconas, que son los materiales de impresión que se utilizan para hacer procedimientos con mayor exactitud, generalmente las, o los elementos que forman parte de esta reacción de condensación, de polimerización, ok, liberan alcohol. Y por eso ustedes van a poder observar que cuando este material se utiliza en la posología, que es el cartoncito, el letrero que tiene las indicaciones del material, dice esperar a hacer el vaciado después de 10 minutos o 15 minutos, dependiendo de la marca del material. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que después de que se produce la polimerización del material, se libere los líquidos volátiles, entiéndase alcohol, ¿ok? De la superficie de la silicona para que a la hora que uno coloque el yeso no se, no se formen burbujas de aire. Espero que se haya entendido. Conclusión, en los mecanismos de polimerización siempre hay reacciones químicas que generan subproductos. Eso es lo más importante. Listo. La otra manera de que tiene de polimerizar los materiales es por la adición, polimerización por adición, o también denominada vinílica. Se llama así vinílica porque está relacionada con los materiales vinílicos. Entonces, tú tienes los monómeros, como por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del etileno, ¿ok? Que tienen enlaces dobles, como se ven en la parte central de la molécula, que es que el carbono con el enlace doble. Y cuando se da el entorno eh, para facilitar la unión del etileno con otro etileno, porque ojo, detalle importante, el etileno tiene una constitución en gas y cuando se polimeriza se forma un sólido y el sólido se denomina polietileno y el polietileno tiene una característica totalmente diferente al etileno desde su morfología, ya que es un sólido, y otras funciones completamente diferentes. Por eso es que, ¿ok? Existen siliconas por adición, ¿correcto? Y es importante que el odontólogo conozca que es un material completamente diferente, ¿ok? Y que tiene unas características. De hecho, les contaré que las siliconas por adición son materiales mejores que las siliconas por condensación. De hecho, utilizar un material, una silicona por adición, nos pone en mejores condiciones para el trabajo clínico. Miren, ¿cómo será de bueno este material? Que la impresión puede estar hasta 14 días sin ser vaciada con yeso y no se deforma o se deforma muy poquito, 0,003. O sea, muy, muy, muy poquito. Finalmente, ¿cómo será de bueno el material? Que existen protocolos terapéuticos en cavidades muy grandes o en dientes que han experimentado fractura, ¿ok? Se puede colocar el polietileno como sustituto dentinario en vez de colocar un ionomero resina. Es toda una técnica, ¿ok? Pero se permite eso. La gran ventaja es que la fibra de polietileno, como la ven ahí,
tiene una alta resistencia a la fractura, de ahí su éxito para ese tipo de situaciones clínicas. Continuamos. La polimerización es descrita por la literatura porque tiene fases, ¿ok? Entonces existe una primera fase que se denomina iniciación. Entonces, si tú tienes una silicona, por ejemplo, de adición, o tienes una silicona por condensación, ok, estos enlaces dobles se caracterizan porque inician al romperse los enlaces dobles, inician la polimerización del material. Para que se dé estas condiciones, nuevamente necesitamos algunos elementos que formen parte del entorno, luz, calor, presión, que faciliten esto, o de repente alguna sustancia química que facilite esto. Dentro de estos elementos que pueden facilitar esta iniciación, fundamentalmente encontramos a los activadores. Y los activadores, gato activador, puede ser la luz, puede ser calor, puede ser presión. Pero también puede haber iniciadores. Y los iniciadores son sustancias químicas que interactúan con los activadores para producir el inicio de la polimerización y de la formación de dímeros, trímeros, hasta constituirse los grandes polímeros. Conclusión, estimados estudiantes, hay dos condiciones importantes para el inicio de la polimerización: la presencia del activador y la presencia del iniciador. Ambos deben estar presentes para que se pueda dar la polimerización. Si uno de los dos no está presente, la polimerización no se puede iniciar. Entonces, primera fase, iniciación, y ya sabemos que se debe gracias a los activadores y los iniciadores. La fase de polimerización, la segunda fase, es la denominada propagación. Y la propagación se caracteriza fundamentalmente porque tiene el desarrollo de cadenas poliméricas. Entonces tenemos cadenas poliméricas que van a permitir la unión de dímeros, trímeros, para constituir grandes moléculas lineales, ¿ok? O en cadena o en malla, para poder darle sostenibilidad posteriormente al material ya polimerizado. Entonces, debemos recordar que las fases de polimerización, la primera es iniciación, la segunda es propagación. Y la última fase, denominada terminación de las fases de polimerización, se caracteriza fundamentalmente por el desarrollo de cadenas poliméricas que se van a generar hasta que no se encuentren radicales libres. Quiere decir, ¿correcto?, que para poder continuar el fenómeno de polimerización, en la medida que haya radicales libres, en la medida que va a continuar el proceso. Una vez que ya no existan radicales libres en las moléculas, en los dímeros, en los trímeros, o en las pequeñas moléculas que se forman, eh, el material, ¿ok?, dejan de seguir polimerizando y se constituye como polímero. Entonces, el quid del asunto está en que los radicales libres estén completamente saturados. Una vez que se produce la saturación de radical libre, termina la polimerización y termina la tercera fase, que es terminación de la polimerización. Conclusión: iniciación, propagación y terminación son los tres elementos o son los tres componentes de la fase de polimerización. Todo polímero tiene esta característica, todo, sean siliconas, por adición, por condensación, sean resinas compuestas, sean plásticos, sean elastómeros, cualquiera de ellos tiene estos tres elementos en común. Los sistemas de polimerización pueden ser variados. Entonces, hay sistemas de polimerización donde la variable calor es importante, se llama termopolimerización. Otro donde fundamentalmente la actividad es de orden químico, por eso se llama polimerización química, o también autocurado, que es la típica
del monómero con el metacrilato, que en los acrílicos que trabajamos en la clínica. Existen otros materiales que lo hemos visto en los procedimientos restauradores que ustedes han estado haciendo ahorita en los fantomas, utilizando la fotopolimerización o también denominado fotoactivado. Y finalmente, existen unos materiales que todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver el siguiente semestre, que son activados, ¿ok? A través de una polimerización dual. Quiere decir que hay una variable externa, por ejemplo, es la luz, y puede ser la propia química del material, una polimerización química. Los de curado dual se caracterizan porque tienen una polimerización química y fotoactivada, y son los que más se usan. En este caso, para que ustedes tengan una idea, se refieren a los cementos de resina que se utilizan para unir restauraciones indirectas a las superficies dentarias. Entonces, fíjense ustedes todos estos sistemas de polimerización que el odontólogo tiene que conocer para sacarle mejor provecho cuando uno trabaja en la clínica. Y de hecho, por ejemplo, conocer qué variables pueden afectar su polimerización. Porque si uno conoce esas variables que afectan su polimerización, puede tener una mejor conducta el operador para sacarle provecho al material y optimizar su rendimiento. Por eso que existen tipos de polimerización: fotopolimerización continua y por impulso de alta energía, utilizando, por ejemplo, el láser o utilizando el plasma. El plasma es una fuente de energía que se aplica sobre la superficie para generar una modificación en su superficie de los átomos y un reordenamiento de los átomos y las moléculas para facilitar la interacción y la conexión con otras sustancias químicas y facilitar su reactibilidad o su capacidad de poder reaccionar para poder formar otras estructuras más sólidas entre sí. Es muy importante entender que si hay luz que puede activar los fenómenos de polimerización, esta luz tiene algunas características. Y para eso tenemos que hablar del espectro electromagnético. El espectro electromagnético es todo este grupo, ¿ok?, de longitudes de onda que ustedes pueden encontrar acá. Ondas de radio, microondas, rayos infrarrojos, el espectro de luz visible, que es que el globo ocular puede capturar por la naturaleza de sus fotorreceptores que tiene la retina, la longitud de onda vinculadas a los rayos ultravioleta, a los rayos X y a los rayos gamma. Este espectro electromagnético es todo esto que ustedes ven acá. Y estos pueden ser visibles debido a los fotorreceptores que tenemos en boca, perdón, que tenemos en el globo ocular. Y ahora lo importante es señalar ahora que esas longitudes de onda que están en negro no se pueden ser capturadas porque nuestros fotorreceptores ubicados en la retina no tienen, ¿ok?, forma de poder hacerlo. Y lo más importante es que ustedes han visto ahorita que apareció un círculo, que ese espectro de radiaciones electromagnéticas que se ubican entre 475 y 400 son fundamentalmente la longitud de onda que permite activar algunos monómeros para que se conviertan a polímeros. Es el caso típico de las resinas compuestas que utilizamos para restaurar los dientes. La unidad de polimerizado emite ese tipo de longitud de onda que permite la activación de un fotoiniciador para generar la polimerización del material llamado resina compuesta. Por lo tanto, al tener una unidad de polimerizado que tiene esta longitud de onda o este intervalo de longitud de onda, puede producir la activación del, del iniciador más la fuente de luz, que es el activador, y generar la polimerización.
Existen unidades de polimerizado como las unidades de lámparas denominadas lámparas halógenas, que cada vez están menos en uso debido a que su desarrollo tecnológico ha sido altamente superado por las unidades de polimerizado de LED. Se caracterizaban por tener una bombilla halógena, un filtro que permitía el paso solamente de un grupo de longitudes de onda, las que están entre 400 y 470 nanómetros de longitud de onda, a través de una guía de luz para llegar hacia el diente y la resina compuesta para polimerizarla. Pero estas unidades de polimerizado tenían una serie de dificultades y pocas ventajas. Generaban mucho calor, el 40% de la fuente de energía se perdía en calor, el sistema de refrigeración tenía un ventilador interno, el peso del instrumento para trabajar en boca era de mayor envergadura, lo cual limitaba su portabilidad, requiere un alto flujo de energía, como hemos descrito, se conectan a un tomocorriente, ¿ok? La fuente de luz tenía un tiempo de vida promedio que era más o menos 50 horas, después de eso había que cambiarla, ¿ok? Y además tenía el sistema de ventilador un elemento de ruido que generaba de alguna manera esta incomodidad. Y aparecieron en el año 2000, 2002, aparecieron las unidades de polimizado de LED. ¿Qué cosa significa LED? LED significa luz emitida por diodo. ¿Ok? Esta luz emitida por diodos tiene otras características. ¿Ok? Existen varias unidades de polimerizado, varias formas ergonómicas en forma de lápiz, pero todas ellas se caracterizan porque tienen diodos y el diodo hace que opere y emita la longitud de onda que le interesa a la unidad de polimerizado para que pueda fotoactivar y producir la polimerización de la resina compuesta. ¿Qué cualidades tiene? Necesita menor generación de calor, o sea, no genera mucho calor a diferencia de la primera unidad de halógeno. Puede trabajarse con enchufes o puede trabajarse con batería, que es una ventaja y le da portabilidad. Necesitan menos energía eléctrica, proporcionan un acceso a la cavidad bucal bastante amigable, son ergonómicos, portátiles, ligeros y silenciosos. Poniendo este desarrollo tecnológico a partir del año 2000, que hacen su aparición en mejores condiciones para poder trabajar. Entre el año 2000 y el año 2000 y el año 2020, durante 20 años de desarrollo de estas unidades de polimerizado, en este momento ya contamos con unidades de polimerizado de alta potencia que garantizan un éxito en su uso en la clínica diaria. Esto funciona muy sencillo. La resina compuesta se caracteriza porque tiene un fotoiniciador dentro de la composición de la resina. Esto ustedes lo han visto en la composición de la resina compuesta. La resina compuesta tiene más o menos entre 0,5 a 1% del volumen total de la composición de la resina, que es el fotoiniciador. Puede ser alconfaroquinona, ibocerina, entre otras. ¿Ok? Al contener esto, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos la unidad de polimerizado, la unidad de polimerizado se activa y tiene algunas características que es importante que reconozcamos en ella para poder entender cómo funciona. Primero, por ejemplo, la energía que emite de luz es de aproximadamente 16 joules. Y para poder generar una polimerización adecuada en un intervalo de tiempo adecuado de 40 segundos es lo ideal para que una capa de 2 milímetros pueda polimerizar bastante bien. Y otra característica es que la unidad de polimerizado tiene que tener poliondas. ¿Qué significa poli? Poli, muchas ondas, varias longitudes de onda para garantizar. Por eso es que cuando les mostramos a ustedes eh, el espectro electromagnético, veíamos que el espectro electromagnético que va de los colores azules, morados, ¿ok? Va fundamentalmente porque tiene varias longitudes de onda que van a permitir la polimerización adecuada de la resina. Finalmente, se va a producir la polimerización de la resina compuesta, ¿ok? Y es muy importante, estimados estudiantes, tener un cuidado. Esta fuente de luz
puede dañar la retina y por lo tanto es importante tener los elementos protectores para evitar que la luz llegue a la retina y pueda producir daño. Esto es mucho más sensible en pacientes niños que en pacientes adultos. Sin embargo, igual el daño se va a producir en menos escala. De ahí la importancia de colocarse los protectores de color naranja para evitar el impacto de la luz sobre los fotorreceptores en la retina. Muy bien, esos son los cuidados que debemos tener en relación al manejo de esta fuente de luz para generar la polimerización que se busca. Ah, otro elemento muy importante, y con eso ya estamos cerrando para empezar a jugar en serio, es que para poder medir la intensidad de la unidad de polimerizado se utiliza un radiómetro. El radiómetro es el elemento que nos permite a nosotros medir la intensidad de polimerizado. De ahí la importancia de que las unidades de polimerizado sean calibradas, sean manejadas, sean evaluadas con estos radiómetros para generar una información clara y precisa de la unidad de polimerizado para saber que esto esté funcionando de manera adecuada. ¿Cuáles son los factores que afectan la polimerización? Existen varios. Primero, el tiempo de exposición. No es lo mismo poner 10 segundos o 5 que poner 40 segundos. Si uno expone menos tiempo, tiene un impacto en la polimerización. La calidad de la polimerización es baja. La intensidad de la unidad de polimerizado. Si la intensidad de la unidad de polimerizado es muy baja, por encima de 600 miliwatts por milímetro cuadrado, lamentablemente la calidad de la polimerización va a ser muy pobre. Las unidades de polimerizado de alta potencia de diodos se caracterizan, de LEDs, se caracterizan porque emiten una intensidad por encima de los 1000 miliwatts por milímetro cuadrado. Por ejemplo, las unidades de polimerizado